atribuible. La magnitud de la reducción. ¿Qué es diferente? Miren, y acá también tengan cuidado, porque cuando hicimos pruebas terapéuticas hay una medición que es RAR, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? La reducción absoluta del riesgo. Pero que no es así, es la inversa. La incidencia entre los que no reciben el tratamiento menos la incidencia entre los que reciben el tratamiento. Y ahí ya la interpretación es diferente. ¿Qué pasará con la incidencia de los que no reciben el tratamiento? Si reciben el tratamiento, tendrán la incidencia de los que reciben el tratamiento. ¿Cuál será la magnitud de la reducción? La diferencia. Acá estamos hablando del factor de riesgo. Entonces, ¿cuál es la incidencia en los que tienen el factor de riesgo? 50 por 1000. ¿Cuál es la incidencia entre los que no tienen el factor? 17 por 1000. Si eliminamos el factor de riesgo en los que tienen el riesgo, ¿cuál será su incidencia? 17. ¿Cuál es la magnitud de esa reducción? 32.6. Eso es lo que nos dice el riesgo atribuible. Cuando hablamos, nuevamente les digo, cuando hablamos de riesgo atribuible, hablamos del riesgo atribuible en los expuestos, en los expuestos. Porque cuando hablamos de riesgo atribuible poblacional, vamos a hablar en la población. Y ahí ya va a cambiar el I sub 1 o I sub I, va a cambiar. La que sigue. La fracción atribuible, en cambio, es, y acá sí van a entender más fácil. Siempre hay problemas cuando hablamos del riesgo atribuible porque es en términos de tasa. Y yo como tasa les he puesto 1000 para que no haya problemas. A veces cuando les ponía el ejemplo con 100, decían, pero ¿cuál es la diferencia? Si es 100, 100. Entonces, uno es en términos del riesgo atribuible, es en términos de tasa, mientras que la fracción atribuible, miren ahí está el truquito, dice, muestra la proporción. La proporción. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿qué medida de las siguientes muestra la proporción en que el daño podría ser reducido? ¿Qué van a poner? ¿Riesgo atribuible o fracción atribuible? Fracción atribuible, porque la fracción atribuible que mide la proporción, mientras que el riesgo atribuible mide la magnitud de la reducción en términos de la tasa. En cambio, la fracción mide la proporción en que el daño podría ser reducido si eliminamos el factor de riesgo. Y esto es más fácil de entender. Es una medida de impacto, eso es importante también que sepan que es una medida de impacto potencial. ¿Por qué? Vamos a decir, yo voy a intervenir sobre la exposición pasiva al humo del tabaco. Y alguien le va a decir, ¿y cuál va a ser tu magnitud de reducción? Vamos a calcular la fracción atribuible. Cuando me preguntan cuál va a ser la magnitud de tu reducción, me están diciendo, ¿y cuál es tu impacto? Mi impacto lo voy a medir con la fracción atribuible. Y es incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos sobre la incidencia en expuestos. ¿Qué cosa es la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos? El riesgo atribuible, ¿cierto? Entonces la fracción atribuible es igual al riesgo atribuible sobre la incidencia en los expuestos. Multiplicado por 100. Multiplicado por 100, por eso dice, muestra la proporción. Ahí tenemos, miren, 65%. Entonces ahí sí es más fácil entender, ¿no? Si yo elimino el factor de riesgo de exposición pasiva al tabaco en las gestantes, ¿en cuánto reduciré la presencia de bajo peso? En 65%. Eso sí se entiende, ¿no? Entonces, cuando alguien, y esto usamos, por ejemplo, cuando queremos implementar una acción preventiva para presentarlo a los que no manejan epidemiología. Porque si tú le dices, mire, señor ministro, señor director, vamos a reducir la magnitud en 10 por 1000 porque vamos a reducir de tanto que la incidencia, no te van a hacer caso. Porque, oiga, vamos a hacer 66, sí me interesa. Entonces vamos a intervenir. ¿Ya? Entonces esto mide el impacto. Eliminar la exposición pasiva al tabaco, la incidencia en recién nacidos del bajo peso en los expuestos se reducirá en 65%. Listo, la que sigue. Y acá, riesgo atribuible, lo mismo. El riesgo atribuible, solo que está referido a la población. Riesgo atribuible, esto es riesgo atribuible poblacional. ¿Pero qué varía? La incidencia ya no es la incidencia en los expuestos. Como es poblacional, es la incidencia total. Entonces, incidencia total menos la incidencia en no expuestos. Es lo mismo, si yo elimino el factor de riesgo en la población, ¿cuál será la magnitud de la reducción?
población en términos de tasa, pues, ¿no? En términos de tasa. Y ahí está otra cosita también. Siempre la magnitud de la reducción va a ser mayor cuando intervenimos sobre los expuestos que sobre la población total. Obviamente, pues, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser la magnitud de la reducción mayor? Porque la tasa en la población de expuestos va a ser mayor que en la población total, ¿no? Eliminar la exposición pasiva al tabaco, el riesgo de recién nacido de bajo peso en la población se reducirá en 10.5 por mil. Otra cosa importante que recuerden acá, que la fracción atribuible poblacional, al igual que el riesgo atribuible poblacional, tienen utilidad desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, si les preguntan, ¿el riesgo atribuible tiene importancia desde el punto de vista de la salud pública, verdad o falso? Falso. ¿No? Falso. Porque el riesgo atribuible no, pues el riesgo atribuible poblacional, ese tiene importancia desde el punto de vista de la salud pública. Entonces no es trabalengua, tienen que conocer bien los conceptos. La que sigue. Fracción atribuible poblacional, igual lo que yo les he dicho, la fracción atribuible pero expresada en términos poblacionales. Y ahí, nuevamente, la fracción atribuible poblacional es igual al riesgo atribuible poblacional, ¿cierto? Incidencia total menos incidencia en los expuestos sobre la incidencia total, multiplicado por 100. Entonces, también la fracción atribuible no está escrito ahí, ¿eh? La fracción atribuible poblacional también tiene importancia desde el punto de vista de la salud pública, porque lo que nos va a medir es el impacto en términos porcentuales en la población. Ya no en los expuestos, no, en la población general. Entonces, cuando yo aplico una política poblacional, no voy a calcular la fracción atribuible. Lo que tengo que calcular para ver el impacto es la fracción atribuible poblacional. ¿Ya? Recuerden esas cosas que tienen que diferenciar. ¿Cómo se expresa esto? Si elimino la exposición pasiva al tabaco, la incidencia de recién nacido bajo peso en la población se reducirá en un 37%. En la población, ya vimos, en los expuestos era 60 y tantos por ciento, ¿no? 60 y tantos por ciento. Sí, mayor impacto va a tener. ¿Por qué? Porque la incidencia va a ser mayor en la expuestos que en la población total. La que sigue. O ratio, sinónimos, ahí están todos los sinónimos también. Es importante que recuerden. ¿Por qué les ponemos los sinónimos? Porque cuando ustedes revisen, ustedes que leen bastante epidemiología, van a encontrar, pues dice, el profesor, mira, nos ha dicho, no nos ha dicho esto, y también se llama. Entonces hay razón de disparidad, y los que leen van a encontrar ratio, y ya lo lean, porque esto cuando hagan cuando comiencen a revisar metaanálisis, revisiones sistemáticas y metaanálisis, ahí van a ver todo esto. Y ya cuando están en clínica vienen y me dice, profesor, ¿y cómo se interpreta? Y yo digo, ¿no te enseñamos? Y ahora que entran a clínica, de verdad, hagan ese ejercicio, bajen, ustedes tienen esa facilidad y comiencen a interpretar. Y ahora es la oportunidad que nos pregunten. Yo les puse un artículo en el tema de sensibilidad y especificidad, ¿cierto? No sé si lo han leído, lean, todo lo que les he puesto lean, porque va a venir en el examen. O sea, lo que yo les he puesto no es para que, ya, está bien, va a venir en el examen grande, bien eso. Entonces les he puesto un artículo para ver sensibilidad y especificidad de la definición de dengue, creo que es. Los que han leído, de dengue. Entonces analicen esa información, bonito, vean cómo van calculándola. No vaya a ser que venga en el examen. ¿Ya? Entonces revisen. No se los doy para que, ya está bien, qué bonito. Después yo les advierto y les advierto a ustedes porque ustedes vienen. Y a los que no vienen, piñas, pues ya no escuchan. Ustedes tienen esa ventaja. Les estoy diciendo lo que se va a involucrar el examen. Entonces, por favor, todo lo que les estamos poniendo como información, revisen. Para que puedan... Ahora, si les quedó un poquito flojo lo de sensibilidad y especificidad, acá hay un librito de epidemiología clínica. Entonces ahí pueden ustedes un poquito repasar si es que les quedó todavía no muy claro el tema de sensibilidad, especificidad. Muy bien. Entonces, el OR. ¿Qué mide el OR? Mide lo mismo que el riesgo relativo. ¿Y qué mide el riesgo relativo?
la fuerza de asociación. Así tiene que gritarme, profesor, el riesgo relativo mide la fuerza de asociación. Y el OR, la fuerza de asociación. Solo que en otro contexto. Por eso les decía, no se compliquen ahora porque en el examen no le vamos a decir, se hizo un estudio de seguimiento y se identificó tales datos. Calcule usted la mejor medida de la fuerza de asociación, no le vamos a poner, porque todavía no hemos hecho diseños. Pero para diseño sí va a venir así, el examen también, ¿no? Van a tener que identificar qué diseño es, qué medida se utiliza y cómo se interpreta. Entonces, acá recordarles nomás, no es lo mismo calcular riesgo relativo que OR. Para calcular riesgo relativo necesitamos conocer ¿qué? Las incidencias. Si no hay incidencias no puedo calcular riesgo relativo. Entonces, en las circunstancias en las cuales no conozco las incidencias, hay una medida de la fuerza de asociación. Y esa medida de la fuerza de asociación se llama OR. Por eso dice acá, permite medir la fuerza de asociación entre variables dicotómicas en estudios transversales o de caso control. No se hagan problemas de voy a revisar qué es un estudio transversal, caso control, de repente el profesor toma. No les voy a tomar ahora. Entonces, miren, todas esas ventajas ya no. Porque yo les he dicho, el examen de epidemiología es para que apruebe el que sabe. Punto. No hay ningún truco. O sea, no es que yo les diga, ustedes debieron revisar estudios transversales, pues sí, ahí estaba. Si no, no han preguntado en la clase, ese no es mi problema. No se preocupen, no revisen, no gasten esfuerzo. Vamos a tener una clase especial de esto. Y ahí sí les vamos a pedir que lean un poquito más. ¿Ya? Entonces, en esas circunstancias, cuando son estudios transversales o de caso control, y ahí viene otro concepto también que se le dijo en la teoría, ¿cuál es la medida epidemiológica cuando se hacen estudios transversales? Ya. Ese es el problema de verdad falso. Si no es incidencia, es prevalencia. Pero cuando dan el examen, ya tienen 5 posibilidades. Y ahí sí tienen que saber que para estudios transversales la medida epidemiológica es prevalencia. No se olviden. Y eso deben aplicar ustedes en sus estudios, en sus trabajos. Si hicieron un estudio transversal, ¿qué es lo más probable? Eso van a hacer estudio transversal. Tienen que usar prevalencia. Y la otra que van a hacer estudios descriptivos, simples, ¿no? Tiempo, espacio y persona. Ahí sí no se puede calcular ni prevalencia, ni incidencia. Simplemente van a calcular distribución proporcional. Y van a decir, sí, más frecuente esta enfermedad en los hombres. Sí, más frecuente en los menores de 6 meses. Eso es epidemiología descriptiva, usando solamente cifras absolutas y cifras relativas. Pero si ustedes, como yo les decía, quieren saber cuáles son los factores de riesgo que están relacionados con anemia, y ese es su estudio, o parasitosis y factores de riesgo, ahí sí van a tener que usar, va a ser un estudio transversal, porque van a tomar una foto. Y en estudio transversal lo que tienen que calcular son, como medida mínima de epidemiología descriptiva, es prevalencia. Y luego, ya como medida de fuerza de asociación, van a calcular el OR. ¿Ya? Entonces miren, y el OR es la famosa razón de productos cruzados. ¿Qué cosa es A? A ver, memoria. A son los enfermos expuestos. Multiplicado por D, ¿qué cosa es D? Los no enfermos no expuestos. ¿Qué cosa es B? No enfermos expuestos. ¿Y qué cosa es C? ¿Está bien? Enfermos no expuestos. ¿Está bien? Entonces, la razón de productos cruzados es el OR. La que sigue. Miren, la interpretación es la misma, pues si mide la fuerza de asociación, ¿cómo se interpreta el OR? Igual que el riesgo relativo. Como yo les he dicho, ya después vamos a ver cómo se calcula el intervalo de confianza, vamos a ver si tiene o no significancia estadística. Por el momento sepan nomás esta información. La que sigue. Acá hay un ejemplo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Hábito de fumar. ¿Cuál es el efecto? Cáncer de pulmón. Entonces lo que hemos hecho es la razón de productos cruzados y nos sale 3.18. ¿Cómo interpretamos? De manera simple, el hábito de fumar es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, ¿no? El hábito de fumar significa un riesgo alto, ¿no? Si ya se acuerdan sus cifras, un riesgo alto para cáncer de pulmón. O
aquellas personas que fuman tienen 3.18 veces el riesgo de sufrir de cáncer de pulmón que aquellas que no fuman. Entonces miren, la interpretación es la misma, con distintas palabras, pero es lo mismo, significa lo mismo. Listo. La que sigue. Bien. Ahora, ¿en qué usamos el enfoque de riesgo? El enfoque de riesgo lo podemos usar tanto en el contexto formal de la atención de salud como fuera del contexto de la atención formal de salud. Dentro del sistema formal de atención de salud, para aumentar las coberturas. ¿Por qué? Porque las coberturas tienen en relación con el tema de lo que es accesibilidad, por ejemplo, y con el tema de lo que es, ¿cómo se llama esto? Accesibilidad y disponibilidad de los recursos, ¿no? Entonces el enfoque de riesgo nos va a permitir, a través de la identificación de estos problemas, mejorar la cobertura. Si hablamos de accesibilidad, vamos a ver qué factores de riesgo limitan la accesibilidad y sobre ellos intervendré y así mejoraré el acceso y consecuentemente aumentaré la cobertura. O yo voy a evaluar por qué los niños no se vacunan, cuáles son los factores de riesgo porque tengo unas coberturas de vacunación bajas. Identificados voy a intervenir y mejoraré la cobertura de vacunación. Entonces, en ese contexto, el enfoque de riesgo nos sirve para aumentar la cobertura. Mejoramiento de los patrones de referencia también, ¿no? Porque nos va a permitir identificar, por ejemplo, dentro del contexto del enfoque de riesgo, aquellas zonas donde no deberían asistir aquellos pacientes con determinada patología. Y no perdamos el tiempo en estar haciendo la referencia a esos sitios y aumentando el riesgo de morir. A través de la modificación de los factores de riesgo, creo que ya se ha explicado, ¿no? Modificación de los factores de riesgo, por ejemplo, exposición al hábito de fumar, por ejemplo, obesidad. Entonces, si modificamos esos factores de riesgo, vamos a reducir reducir la ocurrencia de la enfermedad, y esa es la aplicación dentro del sistema formal de atención. La organización del sistema de salud a nivel regional y nacional también, ¿no? Porque miren, ¿qué ha ocurrido en este evento último, en el accidente de tránsito donde fallecieron 36? La ayuda llegó después de 4 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema no está bien organizado. Entonces hay que investigar cuáles han sido los factores que han condicionado este retardo. Por la otra, lo que ocurrió en Quito, se han muerto 10 recién nacidos. Entonces hay que investigar qué factores han intervenido. Si son temas organizacionales, hay que reorganizar. Y yo ya les comentaba, pues, ¿no? Cuando ocurren las infecciones intrahospitalarias, sí se mueren en una serie de factores humanos, que ya dijimos, pueden ser factores extrínsecos, y ahí está el factor humano, el factor infraestructura, equipamiento, o los factores intrínsecos. ¿Por qué? Porque puede ser también de que hay buena infraestructura, hay equipamiento y el personal cumple con las normas, pero los factores intrínsecos son los que condicionan la ocurrencia del evento, ¿no? Son pacientes extremadamente bajo peso, multiinvadidos, con infección. La probabilidad de que haya infección intrahospitalaria o con múltiple tratamiento antibiótico por infección, la probabilidad de que haya una infección intrahospitalaria es alta. Y si yo le añado a eso que hay problemas de infraestructura, equipamiento y personal, ese bombo de tiempo, en cualquier momento va a ocurrir lo que ocurrió en Quito. Y lo que ha ocurrido acá en Lima también, sin ir lejos, en varios hospitales han habido brotes y se mueren. Cuando entra una bacteria a una unidad de neonatos, barre con todos. Que ya barrió con 10, que ya han cerrado. Entonces también el enfoque de riesgo nos sirve para organizar el sistema de salud regional y nacional, también para el adiestramiento del personal, porque a través de la identificación de aquellos grupos que tienen dificultades en términos de atención de pacientes, va a permitir orientar la capacitación. La que sigue. Fuera del sistema formal de atención de salud, también para el autocuidado y atención a la familia, ¿no? El ejemplo que les hemos puesto, la radiación y cáncer, ese dato
hemos visto, un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de piel es la radiación ultravioleta. Cuanto más elevada, mayor riesgo. Entonces, en ese contexto, ¿cómo nos sirve para el autocuidado y la atención de la familia? Nos sirve, pues no, porque ustedes ya no van a las 12 o a las 11 de la mañana a la playa y están hasta las 3 de la tarde donde hay mayor radiación. No, ¿no? Entonces vamos a ir temprano, de 9 o de 8 a 10, y si no, en la tarde, de las 4 de la tarde a 6 de la tarde. O si no, si voy a ir solo una hora y voy a usar un bloqueador que proteja de manera importante, ¿cierto? O la otra cosa, que hasta en la industria interviene esto. Sabemos de que los ácidos grasos saturados tienen relación con enfermedad cardíaca o enfermedad de las arterias, ¿no? Entonces, miren cómo ha cambiado ahora el mercado. En el mercado antes encontramos aceites con grasas saturadas, margarinas con grasas saturadas, ahora casi no existe eso. Entonces también, y antes cuando teníamos ese conocimiento, o hasta ahora, cuando vamos nosotros a comprar, nos sirve ese dato, ¿no? Dice, miren, el factor de riesgo son las grasas saturadas, entonces buscamos alimentos que no tengan esta composición. Entonces ahí está la aplicación fuera del sistema formal de atención en el autocuidado, tanto de nosotros como de la familia. También nos sirve en el contexto de la atención comunitaria y nos sirve para políticas intersectoriales. Ya dijimos, cuando hacemos el análisis de los factores que están involucrados y identificamos los macrodeterminantes, hay acciones, como veíamos, analfabetismo, por ejemplo, ¿no? Un factor de riesgo. Pobreza, otro factor de riesgo. Entonces, en ese contexto, fuera del sistema formal de atención de salud, también nos sirve el enfoque de riesgo para políticas intersectoriales. Y eso es lo que más o menos se está haciendo ahora, ¿no? Se han unido todos los programas para intervenir sobre los diferentes factores de riesgo. No solamente de salud, pues no, porque salud, ¿qué va a hacer si no hay agua? No va a dar, sigue dando antiparasitario, pero sigue el ciclo. Entonces, también la identificación de los factores de riesgo también nos sirve fuera del sistema formal de atención para diseñar políticas intersectoriales. Pero si falta agua, tiene que ir pues vivienda. Si hay analfabetismo, educación. Si hay pobreza, política general, ya sea de subsidio, como se da estos programas que hay, o mejorando la inversión. Entonces, miren, el enfoque de riesgo tiene aplicación tanto dentro del sistema formal como fuera del sistema formal de salud. Muy bien, cuando queremos hacer un estudio de riesgo, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, porque miren, también deben saber de que hacer un estudio para identificar los factores de riesgo no es fácil ni tampoco es barato. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si tenemos información. Entonces, hacemos revisión sistemática de información. Si hay información, teniendo como base esa información, podemos aplicar las medidas de prevención. Si no hay, hacemos investigación epidemiológica, luego hacemos la revisión de la estructura y el funcionamiento del sistema de atención a la salud, luego desarrollamos y aplicamos una nueva estrategia de intervención. Y cuando aplicamos la nueva estrategia de intervención, vamos a evaluar esa nueva estrategia. ¿Y cómo evaluamos? ¿A través de qué? Primero, decimos cuál va a ser el impacto. ¿Cómo evaluamos el impacto que van a tener nuestras acciones? ¿A través de qué? ¿De qué medida? ¿Con qué medimos el impacto potencial de una medida, de una estrategia nueva de intervención? A través de la fracción atribuible, ¿no? A través de la fracción atribuible, que es la proporción. Lo dice, la proporción en la cual disminuye el daño a la salud como consecuencia de la medida de prevención o como consecuencia de la eliminación del factor. Ya, entonces, una vez que hemos definido, vamos a reducir en tanto, aplicamos la nueva estrategia en el campo y luego hacemos la evaluación de la nueva estrategia para ver si logramos lo que habíamos planteado inicialmente. Muy bien, preguntas, muchachos. Preguntas. Nada. Todo completo, todo bien. Entonces miren, ¿qué día tiene examen de ficción?